Hola Homo sapiens, seguro que, como yo, desde pequeño o pequeña, habrá oído hablar de leyendas como la del holandés errante, un navío del siglo XVII cuyo capitán hizo un pacto con el diablo y quedó condenado a vagar en el océano por el resto de la eternidad. Y puede que, si ha indagado un poco más en esta leyenda, haya encontrado por ahí algunas fotos de barcos que supuestamente vuelan por el horizonte. Si es así, déjame darte la enhorabuena. Sí, te felicito por hacer clic en este vídeo, porque vas a descubrir el que posiblemente sea el origen de este barco volador. Y ¿sabes qué? Todo es mucho más simple que una maldición y un capitán con cara de pulpo como el de Piratas del Caribe. Seguro, Homo sapiens, que conoce el tema de los espejismos. Hollywood y las historias de exploración se han encargado de enseñarnos cómo, en mitad de grandes desiertos y con temperaturas difíciles de soportar, de repente aparecen palmerales y manantiales de agua fresca en la lejanía, que no se tratan más que de una ilusión óptica. Pero, ¿y si te dijese que los fenómenos ópticos no solo se limitan a esto? Existen muchos otros tipos y en este vídeo vamos a hablar de uno muy particular, el Fata Morgana. Un Fata Morgana es un fenómeno de espejismo en el que los objetos se deforman de una manera en la que aparecen más alargados y a veces incluso flotando sobre el horizonte. Suele verse mucho con embarcaciones, icebergs o témpanos de hielo. Su nombre viene del italiano y significa, literalmente, Hada Morgana. En la mitología medieval, el Hada Morgana era la hermanastra del rey Arturo, que, según las leyendas, tenía la capacidad de cambiar de forma. De ahí que se asocie a la hechicera con esta ilusión óptica. Y si su nombre pertenece a una figura de la mitología artúrica que se sitúa en la Britania de la Baja Edad Media, ¿por qué diablos es el nombre italiano entonces? Pues esto se debe a que el Fata Morgana más famoso se puede observar al sur de Italia, en el estrecho de Messina. Durante siglos, los habitantes del pueblo Reggio de Calabria han visto imágenes surrealistas cuando miran al horizonte en dirección a Sicilia. Acantilados gigantescos, oscuras montañas, castillos y, sí, también barcos flotantes. En la antigüedad, estos avistamientos eran considerados un mal augurio, creado por el diablo o incluso por sirenas para llevar a los marineros a la locura o al fin del mundo. Sin embargo, ahí están la física y la óptica para ayudarnos a entender por qué se produce esta deformación. Verás, existen dos tipos diferentes de espejismo, los inferiores, que son los que ocurren por ejemplo en los desiertos, y los superiores, como los Fata Morgana. Los espejismos inferiores se producen cuando hay una masa de aire caliente por debajo de una masa de aire frío. La diferencia de densidades entre las dos masas de aire hace que la luz que la atraviesa se mueva en direcciones diferentes, un fenómeno físico que se conoce como refracción. Es algo similar a lo que pasa cuando metemos por ejemplo una pajita en un vaso de agua y vemos que ésta se deforma. Este tipo de espejismo hace que aparezcan imágenes por debajo de los objetos reales, de ahí que sea llamado espejismo inferior. Y como tiene que haber una masa de aire caliente por debajo, suele ocurrir en lugares con gran temperatura, como desiertos o el asfalto de las carreteras a plena luz del sol. En los espejismos superiores la cosa se invierte, existiendo una masa de aire frío más bajo y una caliente encima. Esto hace que la refracción genere imágenes que están por encima de los objetos reales, y por eso los Fata Morgana hacen que veamos barcos que parecen estar flotando sobre el horizonte. Suelen aparecer temprano en la mañana, tras una noche fría, y aunque pueden verse en superficies terrestres, lo más normal es que se vean en océanos del norte de Europa o cercanos a la Antártida. A principios del 2022 hubo un episodio de Fata Morgana bastante impresionante al este de China, en la provincia de Shandong, donde una mañana apareció un castillo medieval en el cielo con un aspecto bastante fantasmal. Aunque muchos pensaban ya que vivíamos en una simulación o que estábamos dentro del universo de Resident Evil Village, lo cierto es que todo era una ilusión óptica. Pero existe un espejismo polar aún más radical, conocido como efecto Nueva Zembla. Este efecto se llama así por la región rusa de Nueva Zembla, en el Círculo Polar Ártico, donde se describió por primera vez. El explorador polar neerlandés Willem Barents partió entre 1596 y 1597 en una serie de expediciones navales para descubrir el Ártico. Durante estas expediciones, él y sus hombres pudieron observar el sol en el horizonte, ¿vale? De lo más normal, ¿verdad? Pero esto fue bastante raro porque 1. El sol tenía una forma rectangular y 2. Se encontraba en una zona en la que durante esa época del año había noche polar, es decir, cuando todo el día es de noche, lo que suele ocurrir en regiones muy al norte.
Entonces, ¿cómo pudieron ver un sol allí, en un sitio en el que se supone que no debería estar? Este fenómeno es, por así decirlo, un fata morgana extremo. Debe existir una diferencia de temperatura muy grande entre las masas de aire y además los rayos de luz tienen que viajar muchísimos kilómetros para dibujar una especie de sol cuadrado o rectangular en el horizonte. Además de Barents, que murió en aquella expedición, otras muchas personas vieron el fenómeno en años posteriores, pero la ciencia no reconoció el fenómeno hasta el siglo XX y lo atribuía a alucinaciones de un falso amanecer. Los Fata Morgana también habrían conducido a creer en la existencia de islas fantasmas. Tal es el caso de la tierra de Sanikov, un supuesto territorio avistado más allá de la isla de Nueva Siberia por el explorador ruso Yakov Sanikov a principios del siglo XIX. Sanikov dijo haber visto una tierra con altas montañas hacia la que se dirigían los pájaros de la región, por lo que concluyó que se trataría de un territorio más cálido. En décadas posteriores, otras expediciones aseguraron haber visto la isla también, pero tras diversos intentos de búsqueda que fracasaron, a mediados del siglo XX se concluyó que la tierra de Sanikov no existía. Algunos historiadores y geógrafos afirman que la tierra de Sanikov sí que pudo haber existido, pero que la erosión la habría sumergido. Otros creen que su desaparición quizás tuvo que ver con el derretimiento del permafrost, algo de lo que hemos hablado en este canal, y otros pocos creen que seguramente fue un fata morgana que confundió a Sanikov. Mito o realidad, la verdad es que el caso fue bastante famoso, tanto que en 1973 hasta se realizó una película de ciencia ficción en la Unión Soviética titulada La Tierra de Sanikov. El ser humano siempre se ha sentido asustado por aquello que no ha podido explicar, y por eso lo ha asociado con frecuencia a creencias y figuras irracionales. Por suerte, hoy los avances en óptica y la labor de cartógrafos y exploradores nos ayudan a entender que leyendas como la del holandés errante no son más que eso, visiones que en su día no pudieron explicarse y que atribuimos a algo difícilmente posible. Así que esto es todo, Homo sapiens. Ya sabes, si este vídeo te ha gustado, no tienes más que darle un like y suscribirte a mi canal para saber cómo será el mundo del mañana.